El personaje de Quirón es un personaje muy importante. La historia de Quirón es la historia de un centauro que fue concebido, según los relatos míticos, debido a que Cronos, que era un titán, se había enamorado de una ninfa. Su nombre era Filira, era una hija de Poseidón, era una princesa del océano. Y Filira lo rechaza a Cronos y para evadirse de la insistencia de Cronos, toma la apariencia de una yegua. Cronos se da cuenta de esta maniobra y entonces él también toma la apariencia de un caballo. Y bueno, finalmente Filira, bajo la apariencia de yegua, se enamora de este caballo, tienen relaciones íntimas y conciben a un hijo. Cronos, enterado de esta concepción, huye y Filira toma su aspecto original de ninfa y cuando tiene a su hijo se horroriza porque el hijo resulta que tiene una constitución mixta. La mitad inferior es la mitad del cuerpo de un caballo y la mitad superior es la mitad del cuerpo de un humano. Filira lo rechaza, horrorizada, y lo recoge a este bebé Apolo. Apolo le enseña música, astronomía, geometría y le enseña las artes medicinales que se basaban en el cultivo de plantas que hacen que Quirón se convirtiera en un experto herbolario. Un día, Hércules, festejando haber culminado sus 12 trabajos para poder lograr la libertad heroica, se reúne con amigos, beben demasiado y resulta que Hércules cae en un estado de ebriedad que lo hace arrojar ciertas flechas, algunas de las cuales tenían su punta ensangrentada con la sangre de la hidra de Lerna, hidra a la cual Hércules se enfrentó y mató como parte de su segundo trabajo. Una de estas saetas de punta envenenada se clava accidentalmente en el muslo de Quirón. Resulta que Quirón aplica todo su arte herbolario y medicinal para curar su herida y no consigue curar su herida. La herida le provocaba un sufrimiento casi insoportable que hace que Quirón le pidiera a Zeus. Quirón era un inmortal y entonces sabía que este sufrimiento insoportable se iba a prolongar inmortalmente. Por eso Quirón le pide a Zeus tomar el lugar de Prometeo. Prometeo había sido encadenado a perpetuidad por haber dado el fuego de los dioses a los humanos. Entonces Quirón le pide a Zeus la gracia de tomar el lugar de Prometeo, que cada día era agredido por un águila que le devoraba su hígado, hígado que después se reconstituía a la noche para que al día siguiente otra águila o la misma águila le volviera a devorar su hígado regenerado. Quirón toma el lugar de Prometeo, se convierte en un mortal y definitivamente muere, liberándose de su sufrimiento, liberándose de la herida. Ahora, antes de llegar a este punto culminante de su vida, Quirón decidió no victimizarse y tampoco otorgarle un sentido misterioso al accidente que le procuró esa herida insoportable. Tomó a ese accidente como una posibilidad que se concretó en su contra, pero no como una posibilidad que se concretó porque guardaba en sí misma como posibilidad un sentido secreto. No, tomó a la posibilidad como una posibilidad en la cual se puede dar
el sinsentido de una agresión que provoca una herida insoportable. Fue asumiendo esta posibilidad, fue consubstanciándose, integrando su herida y su dolor, y fue descubriendo que a medida que se interiorizaba en el alma de su propio dolor, empezaba a descubrir maneras de curar esa misma herida, pero en otros. No la podía curar en sí mismo, pero sí empezaba a aprender a convivir con esa misma herida en otros y a curarla. Creo que Quirón está expresando de una manera que se puede vincular incluso teológicamente con ejes esenciales del cristianismo en términos de que un inocente toma el lugar de todos los culpables para ofrecerse como víctima de expiación del pecado, del mal, que es el sinsentido, pero libremente elegido y actuado por la libertad. Es decir, el pecado no es producto de un error involuntario debido a una ignorancia o a una patología, sino que el pecado es el mal libremente elegido a sabiendas de que se elige el mal en contra del bien. Entonces, estos ejes que son muy cristianos, que son muy revolucionarios desde el punto de vista moral, porque engrandecen la capacidad que tiene la libertad de reconocer al bien como tal y de rechazarlo libremente, sin respaldarse en ningún buen motivo. El ejemplo de Quirón es el ejemplo de que se asume que el universo es incompleto porque existe el sinsentido, pero la decisión libre de asumir ese sinsentido a favor de contactarse con ese sinsentido, aceptándolo en la propia vida como herida insoportable, pero descubriendo en esa asunción la posibilidad de acariciar, de cuidar, de aliviar esa herida en otros, es decir, el salto espiritual y fraterno que implica la asunción del sinsentido de una herida que en uno mismo es insoportable, provoca una sabiduría para acercarse al alma de los demás. Creo que es todo un gesto que engrandece la capacidad que tiene la decisión humana para transformar algo que es maligno en sí mismo y por lo tanto carece de sentido, en una posibilidad sanadora, fraterna, que puede penetrar en el alma de los otros y en el alma del sufrimiento de los otros. Esta es la historia de Quirón, y porque tiene todos estos contenidos existenciales que abren muchísimos horizontes para reflexionar acerca del papel fundamental de la libertad y la decisión humanas, es por eso que yo elijo en Quirón un personaje de meditación profunda y yo les diría fundamental. Muchísimas gracias, amigos, y nos estaremos viendo prontamente.